De la estructura primaria vimos que la estructura lineal, la estructura secundaria está compuesta por alfa hélices y láminas beta, y las estructuras supersecundarias que son las asas, ¿de acuerdo? Entonces, de esta secuencia de proteína que ven acá arriba, por ejemplo, se destaca esta región, la región de los hélices, que son alfa hélices. Si ven ustedes la disposición de las alfa hélices, aquí están los aminoácidos, se van haciendo enlaces débiles entre oxígenos e hidrógenos, y como el hidrógeno es el puente, es el donador, y el oxígeno el aceptor, entonces se establece un puente de hidrógeno. Por tanto, la estructura tridimensional de la alfa hélice se mantiene estable a expensas de enlaces débiles que permiten que se puedan separar ligeramente y dar flexibilidad, o acercar ligeramente sin que colapsen, y igual que tenga este vaivén, pues, ¿no? En el que puede tener un cierto grado de flexibilidad, de alargamiento o encogimiento de su estructura, en fin. En cambio, las láminas beta, perdón, que aunque también tienen esos puentes de hidrógeno, la estructura en sí de la proteína no hace esta helicoide, y entonces se mantiene más bien una estructura rígida, pero que permite que las cadenas se separen ligeramente. O sea, sí hay cierta flexibilidad, pero a lo largo de la cadena no, porque más bien es intracatenaria entre las cadenas, en la que permite que una cadena se separe ligeramente de la otra. Aún así le da cierta flexibilidad a la proteína, pero en todo caso mantiene la estabilidad de la estructura tridimensional porque es ligeramente rígida. De hecho, la lámina pues, se llama lámina beta, porque es como si fuera literal una lámina en la que la estructura de la cadena proteica, peptídica, es mucho más rígida que en el caso del alfa helicoide. Y entonces, hay algunas proteínas en particular que tienen algo más agregado que no es, en todo caso, de origen proteico. Cuando vemos proteínas que tienen agregado algo que no es de origen proteico, pero de manera covalente, generalmente le llamamos grupo prostético. Este grupo prostético es algo más a la proteína que no es de origen proteico. En el caso de la mioglobina, la hemoglobina, los citocromos, por ejemplo, que tienen este anillo hemo, ese que está viendo ustedes aquí en rojito, en el caso de mioglobina, también a los citocromos y la hemoglobina, tienen entonces este grupo hemo, que es un anillo tetrapirrol, son 4 pirroles, que no son de origen proteico, vamos a ver más adelante su origen. Pero que en todo caso, además de que tiene una molécula que no es proteína, como el grupo hemo, además suelen contener un metal, por ejemplo, en este caso el hierro. Eso es todavía más extraño para la proteína. Pero cuando está íntimamente pegado a la proteína, si forma parte integral de la proteína, no está simplemente agregado, sino forma parte integral de la proteína. Tan es así que quitar el grupo hemo, por ejemplo, implica destruir la proteína. Y entonces ese se llama grupo prostético. Es muy interesante porque vamos a ver un grupo de proteínas que tienen justamente grupos prostéticos, entre ellas las hemoproteínas, pero que no son las únicas, ¿de acuerdo? Entonces el punto es que el grupo prostético está agregado de manera íntima. No sé si ya vieron los Avengers, y seguramente conocen a el cuate este Tony Stark, que tiene en su pecho una batería que lo mantiene vivo. Sería algo así. La batería no es parte de él, no es algo de origen orgánico como tal, no nació con eso, pues. Pero quitárselo implica su muerte, o sea, implica la destrucción total del sujeto. Aquí igual, quitar el grupo prostético no es parte de la proteína como si hubiera nacido con ella, más bien se le agrega después de su síntesis. Pero en todo caso, quitar el grupo prostético significa destruir la proteína, matar a la proteína, si es que hablamos desde el punto de vista biológico, ¿no? Ahora, hemos visto el estructura primaria de la proteína y conocimos que más bien vamos de cuaternaria o terciaria para adelante, ¿no? Pero vamos a ir en sentido inverso, y entonces vamos a conocer la estructura primaria, que esta que nos da a conocer las regiones N y C terminales, nos permite ver dónde empieza la cabeza, dónde termina la cabeza, y además nos permite ver la secuencia como tal de aminoácidos, nos permite ver qué aminoácidos conforman la proteína, qué aminoácidos, qué tan frecuentemente hay un aminoácido, por ejemplo, proteínas ricas en un aminoácido en particular, nos permite ver la secuencia, el orden en el que están, con cuál empieza, cuál sigue, en fin. Además de eso, la estructura primaria nos permite ver el número de aminoácidos. Nos permite decir si está formada por 50, 60, 1000, 10.000, el número de aminoácidos que sean, para saber exactamente cuántos aminoácidos y calcular su peso molecular. Las secciones secundarias, en todo caso, podemos mapear para decir
Del aminoácido 1 al 50 hay alfa hélice muy larga. Luego del 51 al 60 hay una asa muy cortita. Del 61 al 80 hay una región lámina beta y así. Entonces nos permite ver las secuencias de secciones secundarias, láminas beta, alfa helicoides o las asas. Y si hay o no modificaciones post-traduccionales o contradiccionales, por ejemplo, la presencia de carbohidratos, algún grupo prostético en la estructura tridimensional, en fin, para saber entonces que a partir de tal aminoácido a tal aminoácido se establece una unión o la presencia de algo más. Toda esa información nos la aporta la estructura primaria. Luego vimos la estructura secundaria, que es esta, en donde vemos que conocimos las alfa hélices y las láminas beta, y la superestructura secundaria, que es las asas. Y entonces, aparte de ver justamente, ahora sí, ver cómo se comporta la proteína cuando vemos cómo se está empezando a plegar y ver cómo se hace la alfa hélice, la lámina beta, cómo se estructura, nos dice entonces el número de estructuras alfa hélice o láminas beta. Además, si tiene o no las alfa o beta, si están presentes o no, y en todo caso, si hay asas, que es muy importante. Recuerden que las asas son pequeñas o grandes regiones de aminoácidos que no se conforman como alfa ni como beta, sino que se mantienen como si fuera el choricito lineal. Y eso da entonces una región que tiene una bisagra muy importante para el movimiento de las cadenas de la proteína. Si es que hay láminas beta, nos permite además ver dos tipos de láminas beta, si son paralelas entre sí o si son antiparalelas, y ahorita vamos a hablar de eso al respecto. Y finalmente la estructura terciaria, siempre y cuando sean estructuras monoméricas, eso es muy importante, el monómero es importante. La estructura terciaria nos permite ver ahora sí en conjunto a la proteína y decir, pues ya sabemos que es rica en alfa hélices o láminas beta, ya sabemos que tiene asas o loops, ahora vemos los dominios específicos y en todo caso el grupo prostético como tal ya es estructurado en la proteína si es que está presente. En ese caso, por ejemplo, de un monómero de la proteína hemoglobina, solamente una de las subunidades, donde vemos entonces cómo es esencialmente alfa helicoide, que tiene estas regiones de asas como tal, y que tiene el grupo prostético que está pegado a tal residuo de aminoácido, y que está en aminoácidos que son hidrofóbicos para que no entre el agua y vaya a oxidar el hierro que tiene ahí pegado, en fin. Y la estructura cuaternaria, siempre y cuando sea un oligo o polímero. Recuerden que el sufijo meros significa unidades de algo. Y en todo caso, el prefijo mono es uno, oligos es pocos y poli es mucho. Entonces, cuando hablamos de monómeros, es estructura terciaria. Cuando vemos proteínas que son varias subunidades proteicas, debemos estructura cuaternaria como tal. ¿De acuerdo? Eso es el resumen, lo acabamos de ver ayer y para que podamos seguir avanzando. ¿Dudas, chicos? No, ninguna, gracias. Ok. Caso de la hemoglobina que estamos viendo, aquí está la primaria, la secundaria, la tercera de un monómero, este monómero que es igualito a otro monómero de ella y se diferencia ligeramente de otra de las subunidades que es igualita a la otra subunidad. Pues la hemoglobina, por ejemplo, que es un ejemplo que está acá, tiene 4 subunidades proteicas, la proteína 1, proteína 2, 3 y 4, 2 son igualitas, o sea, son 4, pero 2 idénticas. En todo caso, como tiene más de 2 subunidades proteicas, es una estructura cuaternaria. Y si tuviera 60 unidades proteicas, sería cuaternaria, no importa cuántas tiene. Si tiene 2 o más unidades proteínas, son estructuras cuaternarias. Si fuese nada más la mioglobina, que está nada más así, sería estructura terciaria, no le buscamos cuaternaria. ¿De acuerdo? Ahora, esto que estoy diciendo es importante, no solamente porque nos permite ver cómo se estructura la proteína, sino más bien conocer cómo se comporta la proteína, es decir, la función de la proteína en sí misma. Y entonces vemos la estructura primaria que nos permite ver los aminoácidos, secundaria estructuras alfa y beta, asas, y luego cómo está esta estructura secundaria, cómo está incluida en la estructura terciaria de la subunidad proteica, para luego ver cómo cada proteína en conjunto forman un conglomerado de un solo grupo como tal. No sé si han visto algunas especies de animales, por ejemplo peces, que forman cardúmenes, en donde se ve toda una masa de peces que se mueven al unísono y parece un solo animal gigante, ¿no? Ese movimiento les garantiza la supervivencia y además la alimentación. No es fácil cazar a uno entre muchos y además finalmente dan cierto aspecto de que son un solo animal enorme, ¿no?
Entonces, es igual acá, las proteínas funcionan en conjunto a veces con otras proteínas para formar un solo conglomerado. Es decir, a veces tenemos proteínas, solamente una proteína, pero en otras ocasiones tenemos varias proteínas que se juntan para formar una sola gran proteína, ¿no? Y en conjunto funcionan perfectamente bien. Caso de algunas proteínas que se ensamblan, que vamos a ver más adelante, que es el proteosoma, por ejemplo, o el apoptosoma, que solamente cuando se ensamblan como tal, como si fueran naves espaciales que se van ensamblando, es que funcionan, y si no, no tienen ningún caso, ¿no? O sea, son proteínas aisladas, ¿de acuerdo? Pero el ensamblaje garantiza que van a destruir a otras proteínas o que van a inducir la muerte celular. Pero como no queremos estar destruyendo proteínas todo el tiempo, ni tampoco matando células a lo loco, pues no se ensambla solamente cuando se da la señal del ensamblaje como tal. Ahora, si pensamos en la estructura primaria de la proteína, y vemos, por ejemplo, la hemoglobina del adulto, la hemoglobina A, pronto vamos a ver hemoglobinopatías y vamos a ver la importancia de la proteína hemoglobina y las enfermedades asociadas a ella. Y les adelanto un poquito de esto. Aquí está la secuencia de nucleótidos del RNA mensajero que codifica para el gen que codifica para la hemoglobina. De manera normal, en el nucleótido número 6 tenemos una guanina adenosina guanina. Este triplete de guanina adenosina guanina codifica para el ácido glutámico en el aminoácido 6. Es decir, el mensaje que tiene el RNA dice que en el nucleótido 6 se debe de traducir un ácido glutámico. Eso es lo normal para ustedes y para mí. Pero hay gente que tiene una mutación que es hereditaria, vamos a revisarla cuando vamos a hemoglobinopatías, en donde se muta el nucleótido 6 y en todo caso en lugar de una adenina tiene una timina. Entonces tiene una guanina, timina, guanina. Este cambio tan insignificante de una base nitrogenada en un triplete ya no codifica para ácido glutámico, sino para una valina en el carbono 6, en el aminoácido 6. Y en consecuencia, las secuencias de aminoácidos de la hemoglobina normal iría aminoácido 3, leucina, aminoácido 4, trionina, aminoácido 5, prolina, aminoácido 6, ácido glutámico, luego ácido glutámico, glicerina. En el caso de las mutaciones, este cambio tan insignificante de una sola base nitrogenada le da en toda la torre porque en todo caso es un pequeño cambio, pero que da una gran manifestación. Porque ahora es leucina, trionina, prolina, valina, y esta valina hace que la proteína sea inestable. Es una proteína que no es flexible, al contrario, se polimeriza, vamos a ver pronto la hemoglobina, y no se despolimeriza, sino que se mantiene rígida. Y eso le va a dar un problema a los eritrocitos, que da lugar a la anemia de células falciformes. Estas que se ven ustedes aquí a la izquierda son los eritrocitos normales que contienen hemoglobina en su interior. La hemoglobina está presente en el citoplasma del eritrocito y es la responsable de acarrear el oxígeno a todo nuestro organismo. La mioglobina está presente en el músculo, se parece mucho, pero está limitada al músculo. Y otras hemoproteínas como los citocromos están presentes, por ejemplo, en la cadena respiratoria, en la mitocondria, ¿no? Y otras células igual. Pero bueno, la hemoglobina, que también ustedes a la izquierda, el eritrocito normal, contiene entonces aquí en el aminoácido 6 su ácido glutámico, todo normal, se polimeriza, hace un filamento muy largo de hemoglobina que luego se deshace y así sucesivamente. No pasa nada, es muy flexible. En cambio, la presencia de valina hace que la proteína no se despolimerice y entonces empieza a formar una barra rígida de proteína que empieza a deformar la membrana del eritrocito. Hagan de cuenta que es un globito como tal y que le metemos un popote. Entonces, esta forma de luna que ven ustedes acá a la derecha de la pantalla es justamente un eritrocito que tiene una malformación que se llama falciforme, que justamente en su interior tiene una varilla rígida que ha empezado a deformar la membrana y eventualmente va a reventar el eritrocito porque no se puede deshacer por completo. Entonces, eso da lugar a que no solamente se deshagan los eritrocitos, o sea, provoque una anemia por una eritrólisis, sino que además de eso, los eritrocitos rígidos no son flexibles tampoco. Y en consecuencia, cuando pasan por un pequeño vaso sanguíneo, la microcirculación, se van a atorar como si fueran taponcitos ahí, como si fueran costas pues, de células, y van a dar lugar a trombos, o sea, a el taponamiento del riego sanguíneo. Entonces es importante, es un pequeño cambio, una base nitrogenada, pero que provoca un gran problema. Y vamos a revisarlo cuando vamos en hemoglobinopatías. Pero por eso nos importa la secuencia primaria, porque a partir de la secuencia primaria uno puede diagnosticar, uno puede identificar enfermedades, predecir inclusive el curso de una enfermedad con base en una mutación del genoma o bien de la proteína como tal. ¿De acuerdo?
De tal manera que si se estructura bien, y no hay ningún problema en el aminoácido 6, entonces tendremos a la mioglobina que está a la derecha o a la hemoglobina que está a la derecha, ¿no? Cada una con su grupo postético, con su estructura tridimensional perfectamente bien, que es flexible, que permite el acoplamiento y desacoplamiento, que permite la movilidad, que se haga chiquita para poder pasar por un espacio pequeño, que se distienda para poder atrapar cosas como oxígeno o bien como dióxido de carbono, en fin, todo eso perfectamente bien, ¿de acuerdo? Estas son las estructuras secundarias de las que hablaba yo. Me regreso un poquito. Aquí está la estructura alfa helicoide, aquí está la lámina beta. En todo caso, cuando una cadena de la proteína se encuentra así, en ese sentido, en que viene, por ejemplo, corriendo esta lámina para acá, esta cadena, perdón, para acá, en el sentido de derecha a izquierda, y luego se topa con otra cadena que corre de izquierda a derecha, y luego con otra cadena que corre de derecha a izquierda, a estas cadenas les vamos a llamar antiparalelas. O sea, van una en sentido contrario a la otra. Viene la cadena, tal vez se encuentra con otra cadena que viene en sentido contrario, y luego se encuentra con otra cadena que viene en sentido contrario, y hacen un clic, y entonces se estabilizan como tal. Pero esta corría para acá, esta para acá y esta para acá, son antiparalelas. A veces la cadena viene así, y luego hace alguna secuencia, y luego se regresa y vuelve a correr sobre sí misma, se hace otra secuencia y se regresa y corre sobre sí misma, y en todo caso son paralelas, que es el ejemplo de abajo. Esa es una distinción interesante, porque dependerá de cómo corran, si son paralelas o antiparalelas, también así tendrán entonces una mayor rigidez o no. Las paralelas suelen ser más rígidas que las antiparalelas, en el sentido de que las antiparalelas estas mantienen una cohesión débil, claro, de puentes de hidrógeno, mucho más laxa que las que son paralelas. Entonces eso es también interesante para pensar en proteínas que suelen ser muy duras, y vamos a ver ejemplos de esos, ¿de acuerdo? Aquí están las estructuras justamente que estoy mencionando, las antiparalelas, y cómo se verían en todo caso si vemos la proteína como tal en estructuras así de esferitas, ¿no? Veríamos cómo se hacen estas estructuras que son francamente láminas, parecen láminas de proteínas y que se mantienen sumamente rígidas, aunque las antiparalelas solo son menos que otras, ¿de acuerdo? Claro, chicos, aquí están las paralelas. Estas son las antiparalelas, estas son las paralelas. Se parecen mucho, tan solo son un poco más rígidas las paralelas, ¿de acuerdo? ¿Queda claro, chicas, chicos? Sí, queda claro. El alfa helicoide, en cambio, vemos ustedes como es mucho más flexible, aquí está visto por arriba, como si agarrábamos el popotito y lo viéramos así a través de sí. Y en todo caso, los enlaces que se establecen acá son sumamente flexibles, no existe esta rigidez de las cadenas. Al contrario, el espiral le permite dar, como si fuera un resorte, la posibilidad de estirarse o encogerse, de doblarse sobre sí misma. En cambio, la lámina beta no se dobla tanto, aunque sí se distiende ligeramente, es mucho más estable y mantiene la estructura tridimensional de la proteína. Y finalmente, la estructura supersecundaria, que son las asas, ¿no? Esas que están aquí son justamente las secuencias de asas, que son secuencias de aminoácidos que no son ni alfa helicoides ni láminas betas, sino que se mantienen en forma lineal, así completamente laxos, y que le permiten a la proteína movimientos en bisagra, para que pueda en todo caso una cadena doblarse sobre sí misma o estirarse ligeramente, torcerse para un lado o rotar hacia otro lado, en fin, es sumamente flexible como si fuera un codo, literal es un codo, ¿no? Pero con una movilidad además sobre su eje. Todo esto nos permite dar la idea de lo caprichoso que suelen ser las estructuras de las proteínas. Por ejemplo, podemos tener proteínas beta con una asa alfa-beta, ¿no? Que la veríamos así en los libros, ¿no? Recuerden que las láminas, siempre los libros las describen como flechas, dando la idea de la rigidez. En cambio, las alfa helicoides las suelen describir como resortitos, o bien así como cilindritos, para dar la idea de la forma redonda que tiene el alfa helicoide. Entonces, esta beta, asa, alfa, asa, beta, sería así. Si no, sería alfa, asa, alfa, que es esta de acá. Pueden ser en forma de horquilla, que se parece como si fuera una pequeña horquillita, y fundamentalmente de láminas beta con una gran cantidad de asas como tal. O sea, tienen estructuras supersecundarias de asa con láminas betas o horquillas betas, o bien lo que llaman la llave griega, que es esta de acá, que son, vean ustedes, aquí está la región N terminal, aquí empieza la proteína con una gran lámina, aquí está la región N, que tiene una gran lámina beta aquí, luego sigue una asa pequeña, lámina beta, asa pequeña, lámina beta, asa pequeña, asa larga, perdón, y lámina beta, ¿no? Y en su interior, entre estas,
que es esta región del complejo llave, tendríamos en todo caso regiones alfa helicoides, ¿no? Entonces ese es el principio de la proteína como tal, que nos permite ver la variedad de estructuras que puede tener una proteína, ¿no? Que es sumamente caprichoso. Quiero que vean aquí el factor estimulante de colonias, que es una proteína interesante. Para que vean nada más la estructura de la que estoy hablando, ¿no? Y la vean en tiempo real, por decir algo, ¿no? Porque recuerden que son animaciones, ¿no? Partimos de la secuencia de aminoácidos. Ahí, pero. Déjenme ver. Ahí está. Partimos de la secuencia de aminoácidos. Ahí estamos viendo estructura primaria. Pero para poderlos identificar, vemos la denominación a una letra. Entonces nos permite ver cuántos aminoácidos, qué aminoácido, en qué secuencia está. Luego, vemos la cadenita como tal de aminoácidos en forma de collar de perlas y vemos cómo las interacciones que tienen los grupos radicales obligan a la proteína así a torcerse sobre sí misma y a adquirir una aplicatura particular. Vean cómo es muy caprichosa. De repente déjenme poner pausa. De repente una de las cadenas, esta cadena por ejemplo, queda en el interior de la proteína y la atraviesa y luego se tuerce sobre sí misma y vuelve a internalizarse y así. Esta estructura tridimensional la adquiere la proteína fundamentalmente por las regiones radicales. Y si no, hay pequeñas proteínas que le inducen el plegamiento, ¿no? Que se pegan a la proteína y le empujan, la obligan a que se vaya hacia cierta región. Eso también está determinado por el genoma, es decir, ya sabemos que necesitamos de pronto plegarla hacia cierto punto. Los carbohidratos presentes en la proteína también suelen influir en el plegamiento peptídico o proteico, de tal manera que las modificaciones post-síntesis o cotraduccionales también son claves para que se lleve a cabo el adecuado plegamiento peptídico proteico. Y ahí estamos viendo la proteína, otra vez estamos viendo los aminoácidos que le confieren, pero en todo caso, si vemos este factor estimulante de colonias, si lo ven ustedes así, sería muy complicado ver la estructura como tal, saber qué aminoácido está aquí atrás, queda ahí dentro del quesillito y no está fácil observarlo. Por eso es que mejor desdoblamos a la proteína, sacamos la estructura y podemos ver la estructura secundaria para ver si hay asas o láminas, si hay alfa helicoides, y en todo caso vemos la estructura primaria para poder describir como tal la secuencia de aminoácidos, ¿no? Porque la proteína en sí, pues la veríamos más bien como si fuera así, ¿no? Esa estructura real de la proteína, como si fuera más bien una masita como tal, ¿no? Pues no la vemos así bonita con esqueletitos de aminoácidos y eso, más bien vemos una masita de proteína que a la fuerza necesitamos desdoblar para poderla ver y saber cómo está formada, ¿no? En fin, eso es lo mismo que acabo de ver. En todo caso, para fines prácticos, por definición, las proteínas siempre tienen estructura tridimensional. O sea, la definición nos dicta que 50 o más residuos de aminoácido con estructura tridimensional, o sea, plegadas sobre sí mismas, o sea, haciendo un complejo pliegue sobre sí mismo para formar un quesillito, sería una proteína. La gran excepción a la regla son las proteínas fibrosas, como por ejemplo el colágeno. En la parte de arriba están viendo ustedes dos proteínas que tienen estructuras bien caprichosas, vean estas hermosas estructuras de la proteína, pero en todo caso no tenemos duda que tiene estructura tridimensional, no nos queda ninguna duda que es una estructura de pliegue sobre sí misma que da lugar a un quesillo, aquí no tenemos ninguna duda. Pero abajo están viendo ustedes el colágeno. Entonces voy a dibujar con mi puntero la subunidad 1 del colágeno. Ahí estoy dibujando la primera subunidad de colágeno, primera fibra. Voy a ir con la segunda fibra. Aquí estoy viendo la segunda fibra de colágeno, que la estoy yendo con el puntero. Y finalmente la tercera fibra, que está acá. Entonces, esto que están viendo ustedes acá, por definición, es una proteína. Pero se sale de la definición ordinaria, porque en todo caso no tiene estructura tridimensional como tal. No lo vemos como un quesillo, pues. Pero en todo caso, cada subunidad de colágeno es una proteína, aunque esté en forma fibrosa, aunque esté en forma lineal. Y cuando se junta subunidad 1 con subunidad 2 con subunidad 3, por lo tanto tiene estructura tercera cuaternaria. Claro, cuaternaria. Tenemos dos o más, en este caso tres. Y los colágenos tienen estructura cuaternaria. Aunque son tres subunidades, finalmente son estructuras lineales, no importa, porque tenemos dos o más que por definición son proteínas. Tiene más de 50 residuos de aminoácidos, aunque no entre la definición de estar plegada sobre sí misma, pero sí hace giros, hace rotaciones, en fin. Entonces, es una proteína, es la gran excepción a la regla, las proteínas fibrosas, ¿de acuerdo?
Cuando vemos el quesillito, y en todo caso vemos la estructura tridimensional, lo que observamos es que las cadenas se van a estabilizar por puentes entre las cadenas, es decir, intracatenarios, ¿no? Entonces, pueden ser puentes de sulfuro, como por ejemplo una cisteína con otra cisteína, u otro aminoácido que contenga azufre. En todo caso, esta presencia de azufre con azufre que se confrontan en la proximidad hacen un clic y hacen un enlace covalente muy rígido, muy estable, ¿no? Esta estructura permite que la cadena no se abra, y si se abre, no se abra mucho. En todo caso, se va a abrir, pero parcialmente, ¿no? Porque en todo caso podremos tener acá atracciones electrostáticas, por ejemplo, un grupo carbonilo con un grupo imino o amino, que hace un puente muy lábil, muy flexible, como si fueran iones dipolo, y en todo caso los puentes de hidrógeno famosos para nosotros, interacciones hidrofóbicas que mantienen una cierta separación para que no colapsen las cadenas como tal, en fin, ¿no? Como sea, estas que mantienen una cierta separación de la cadena, pero estas la mantienen unida débilmente y esta rígidamente, permiten que la cadena se abra, se cierre, se abra, se cierre, ligeramente, es una flexibilidad muy ligera, pero que en suma, todas las flexibilidades de las cadenas permiten que la proteína se deforme ligeramente, se abra, se mueva hacia un lado, hacia el otro, exponga algo. Ya vamos a conocer pronto las enzimas. En todo caso, vamos a ver que las enzimas tienen este rango de movilidad, ¿no? En donde de pronto la cadena de una proteína enzimática se abre, se mueve ligeramente para exponer un centro de acoplamiento al sustrato, por ejemplo, ¿no? O una región de acoplamiento a un metal para que pueda funcionar, ¿no? O una región de acoplamiento a una vitamina para que pueda funcionar, ¿no? En el caso de las enzimas con las que trabaja la metionina, pues se acopla el folato, ¿no? El ácido fólico, o las proteínas de colágeno que acoplan el ácido. En fin, pero esas justamente, esas interacciones de metales, de vitaminas, de coenzimas, de cofactores, son gracias a que se mueven las cadenas y exponen centros de atención, centros de unión específico para estas cosas, ¿de acuerdo? Aquí está un ejemplo nada más de proteínas, precisamente para que vean la estructura, la arquitectura de proteínas, que es sumamente variada y algunas son muy hermosas, ¿no? Sumamente hermosas. A veces tenemos en proteínas poliméricas. Esta pertenece a uno de esos gusanos tan antiguos de los que hemos hablado, que son fascinantes, los poliquetos, y es una proteína enorme. Este es un monómero de esa proteína que luego forma oligómeros así, y cada oligómero forma esos polímeros enormes, enormes. O sea, este oligómero estaría aquí, en esta donde está la flecha, ¿no? Y aquí hay miles de oligómeros que luego forman millones de unidades en conjunto, ¿no? Pero esta proteína enorme, esta es una proteína sumamente grande, que pocos animales la tienen como sus gusanos, está formada por millones de unidades proteicas, millones así como tal. En nosotros tenemos, así como tenemos la proteína más pequeña que la insulina, tenemos la proteína más grande del humano. Y en nosotros los humanos la proteína más grande se llama titina. Esta titina es una de las proteínas más grandes, de hecho tiene el récord Guinness del nombre más grande. Su nombre está formado por 189.819 letras. Y hay hasta un concurso en el que un ruso, creo, ganó un concurso de esos tipo Guinness, en que logró leer el nombre sistemático de la proteína en 3 horas. Pero normalmente un sujeto como ustedes, como yo, tardaríamos 6, 8 horas o más en leer el nombre completo de la proteína sin parar. Está formada por 27.000 residuos de aminoácidos, hasta ahora bien descritos, con un peso molecular de 4 millones de daltones. Si se acuerdan ustedes, cada dalton equivale más o menos a un átomo. Entonces, pesa 4 millones de daltones, tomando en cuenta que hay aminoácidos mucho más pesados que otros, ¿no? Es una de las proteínas más grandes de nosotros y está presente en la fibra muscular. Las que más conocemos son la miosina, la actina, que ustedes la han visto seguramente en los libros de texto, y en todo caso en las fibras musculares, esas proteínas son las que se estiran y se contraen para dar la actividad muscular. Pero la titina es una pequeña proteína, bueno, es enorme proteína, que está justamente en las regiones laterales de esas fibras de músculo como tal, de proteínas musculares, y que permiten la elasticidad como tal de la fibra, y que no se rompa. De tal manera que uno puede de pronto tener un estiramiento muscular muy importante y las proteínas dan de sí. A veces se rompen pequeños filamentos, pero no pasan inadvertidos, en todo caso duele el músculo, ¿no? A menos que tenga uno un estiramiento muy importante, un desgarro o una contractura muy severa
o un evento de rabdomiólisis, una contracción severa, brusca, sostenida, como la crisis convulsiva, en fin, todas esas cosas que ustedes y yo revisamos. Solamente en esos casos es que habría destrucción de muchas proteínas, muchas fibras musculares. Y si no, aguanta muy bien, de hecho aguanta bastante bien, ¿no? Y piensen que nuestro cuerpo tiene que soportar no solamente el peso, sino el movimiento continuo de nuestro cuerpo para subir, para bajar, para cargar, para hacer, para saltar, y no nos lastimamos realmente como deberíamos, ¿no? Gracias a los músculos y las proteínas de los músculos que son sumamente flexibles y resistentes, ¿no? Ahí está justamente, ahí está la titina, ahí está en la parte lateral de las filamentos de actina y miosina del músculo, tanto el músculo esquelético como músculo cardíaco, músculo estriado también, y esta es la titina que justamente es tan larga, pero tan flexible, que permite que se estire sumamente fuerte y se contraiga igual sumamente fuerte, ¿no? Es gracias a esas proteínas, que es la más grande descrita en el humano. Y así como esa, hay una variedad de proteínas de nosotros, ¿no? Aquí está la insulina, que es la más pequeñita, aquí está la albúmina sérica, que ya platicamos de ella cuando vimos presión osmótica, en todo caso la coloidosmótica, la oncótica. Aquí están los anticuerpos, ahora están en boga con el coronavirus, que hemos hablado tanto de anticuerpos para la defensa viral. La hemoglobina, que ya la mencionamos, vamos a ver puntualmente cada proteína. En el temario hay como 4 o 5 proteínas, no me acuerdo, y vamos a ver puntualmente cada una de ellas, propiedades, características, en fin, ¿no? Aquí está la triosa fosfatoisomerasa, que la vamos a conocer ya pronto. La alcohol deshidrogenasa, que vamos a hablar de ella cuando vamos a gluconeogénesis. El rubisco no lo vamos a mencionar, pero sí la hexocinasa, cuando veamos metabolismo de carbohidratos. Y la ATP sintasa, que es una proteína maravillosa, es un motor molecular que está presente en la membrana interna mitocondrial. La vamos a revisar también cuando veamos la cadena respiratoria en el metabolismo de los carbohidratos, la vía oxidativa de la glucosa. ¿De acuerdo? Hay proteínas como esta que están ustedes acá, es la 1AON, que tiene 6.500 residuos de aminoácidos. Es una proteína bastante grande, no tanto como la titina, pero es bastante grande. Y en todo caso, a esas proteínas podemos verles así, estructura tridimensional, ¿no? Es maravilloso verlas cómo están conformadas y podemos describir así a simples rasgos. Podemos describir alfa helicoides y algunas asas o pequeñas regiones de láminas beta, y podemos ver en todo caso dónde se acopla algo. Cuando hablamos de la proteína desde el punto de vista en conjunto de proteína, no importa que sea una o que sean miles de proteínas conformando una sola, pero cuando hablamos de ella en función de a dónde se acopla algo, dónde tiene un dominio de reconocimiento a un metal, a un carbohidrato, a otra proteína, lo que sea, a eso le llamamos dominios, y es el quinto nivel molecular. Cuando hablamos de los dominios, nos referimos al quinto nivel molecular, ¿de acuerdo? Ahora, si pensamos en proteína como tal, y pensamos en estructura tridimensional, pensaríamos que de manera natural se va formando el choricito a la hora de que se está sintetizando. Es decir, durante la síntesis de la proteína se forma la cadenita que luego se empieza a plegar sobre sí misma. Y en todo caso, esta proteína nativa, finalmente, esta nativa logra su estructura tridimensional una vez que nace por completo. Pero si vamos a la inversa, en todo caso, vemos a la proteína como tal, y ya dije los dominios, y ahora vamos a ir a la inversa para ver, después de estos dominios, cómo está formada por estructura secundaria y primaria. Hablaríamos de la desnaturalización, que es un concepto que vamos a ver más adelantito. En general, vamos a clasificar las proteínas en dos tipos, en holoproteínas y en heteroproteínas. El primer grupo, que lo son las holoproteínas, debe su nombre al prefijo griego holos, que significa todo, ¿de acuerdo? En el Levítico se hace la primera descripción del holocausto y habla justamente de la quema de los corderos inmaculados para agradar a Dios en el Levítico. Eso es el holocausto original. Lamentablemente, la Segunda Guerra Mundial nos enseñó una faceta que no es correcta del holocausto, ¿no? Y entonces ahora que cada vez que uno oye la palabra holocausto, se imagina uno la tragedia que significó la masacre de la Segunda Guerra Mundial con el ejército alemán, ¿no? Lo digo porque holo significa todo y causto significa quemar. En el Levítico quemaban por completo al cordero, todo lo quemaban, excepto la piel, quemaban todo el cordero. Era un sacrificio dando la totalidad del animal, no se comían nada, no preservaban nada más que la piel y quemaban por completo al animal, ¿de acuerdo? Eso era el holocausto. Con la Segunda Guerra Mundial se le llamó holocausto porque los alemanes agarraban parejo, ¿no? Excepto, claro, a la raza aria, ¿no? Lejos de ellos, la raza aria,
pues agarraron parejo y quemaron a toditito, ¿no? Judíos, homosexuales, contrarios al pensamiento, lo que sea, ¿no? Hombres de color, lo que fuera, todo aquello que no fuera ario, era entonces quemado. Por eso el concepto de holocausto en ellos. Lo digo porque holo, que es todo, significa todo. Cuando hablamos de holoproteínas, nos referimos a proteínas que son solo proteína, todo proteína. Por eso son holoproteínas. Y entonces tenemos a las fibrosas, que tienen una distribución unidimensional, no tridimensional. Ya vimos que son la excepción a la regla, como la colágena, que se mantiene en fibras, en filamentos como tal. A pesar de eso, sí tienen estructura secundaria, terciaria y cuaternaria. Caso colágeno. Vemos cómo se va rotando sobre sí misma la estructura, una estructura secundaria. Vemos que tiene una estructura terciaria, porque en todo caso es ese filamento como tal, y en todo caso se une un filamento con otro y con otro para dar lugar a una estructura cuaternaria. Todas las fibrosas tienen eso en común. Por tanto, su función es más bien estructural, es decir, forman la base de los epitelios, los tejidos de sostén, la estructura arquitectónica de un órgano, una víscera o algún tejido en particular. Son estructurales. Generalmente son insolubles en agua. En todo caso, mantienen esa estabilidad como de red de soporte de un epitelio, un tejido, una víscera, un órgano, en fin. Y entre estas tenemos, por ejemplo, la colágena. La miosina, aunque es una proteína globular, entra en esta clasificación. La queratina, la fibrina, la elastina, que son solamente ejemplos de proteínas fibrosas de las que podemos hablar. Vamos a escribir algunas de ellas como la colágena. Vamos a conocer por completo la fibra colágena y vamos a ver enfermedades asociadas a la falla de la colágena, ¿de acuerdo? Colágenopatías o colagenosis. También vamos a hablar de la miosina brevemente y como proteínas importantes nada más, pero solamente va a ser muy breve, ¿de acuerdo? ¿Dudas, chicos? Doctor, ¿qué dijo que era cómo era el grupo? ¿El grupo qué es, Sammy? Había dicho algo que era el grupo, creo que funcional o algo así. La proteína. En el caso de las proteínas, Ajá. no. Mencioné que tienen una función estructural y que son insolubles en agua, que dan sostén o forman alguna estructura en particular. ¿Te acuerdas de la nefrona? ¿De la nefrona? Ajá. Sí, doctor. ¿Te acuerdas que está el glomérulo, la región esta redondita donde empieza la nefrona? Que llega la aferente y sale la eferente y aquí está la vasculatura especializada para la filtración, ¿te acuerdas? Sí. Ok. Este glomérulo que recibe toda la presión del corazón, toda la presión del latido de la circulación, está cubierto por una lámina fibrosa de tejido justamente de proteínas fibrosas, fundamentalmente fibrina o elastina, colágena también. Y entonces esta cápsula que le da soporte para que no se rompa, imagínate esa vasculatura especializada que parece como fenestrada, ¿no? Parecen así como deditos, ¿te acuerdas? Que son digitaciones de la vasculatura para que pueda pasar toda la sangre ahí filtrándose. Si no tuviera una lámina de sostén, un soporte, entonces de repente reventaría como si fuera una flor, ¿no? Se abriría así como flor. Entonces la cápsula de Bowman, justamente, es una estructura fibrosa que está formada por colágeno, elastina, fibrina. Entonces, más bien me refería a eso, no sé si fue confuso, pero no hablé de dominios como tal. No, el globo prostético. Pero eso tiene que ver con otro tipo de proteínas. Estamos viendo las proteínas, que solo son proteína. Las heteroproteínas, en todo caso, sí tienen grupo prostético. Y el grupo prostético es un elemento no proteico que se agrega de manera covalente a la proteína. Siempre que tenga un grupo prostético, diremos que tiene algo que no es proteína. Puede ser un carbohidrato. En todo caso, el carbohidrato, pues evidentemente no es de origen proteico, pero está pegado covalentemente a la proteína. Y en todo caso, da lugar a una glicoproteína. Puede ser un grupo hemo, el anillo tetrapirrol, que es un derivado más bien de lípidos como tal, de esteroles. Ese grupo hemo está pegado íntimamente a la proteína, de manera íntima, como si fuera parte de la proteína, pero no es de origen proteico,
Y en todo caso es una hemoproteína, ¿sí? Dentro de la cual está la mioglobina, la hemoglobina, los citocromos. Entonces, siempre y cuando sea algo que no es proteína, por tanto es una heteroproteína, le llamamos grupo prostético. ¿Ya? Sí, sí, doctor. Gracias. Aquí está justamente lo que estamos hablando, Francisco, las heteroproteínas. Heteros significa diferente, recuerden eso, ¿no? El prefijo heteros es que es algo diferente, holo es solo, todo por completo. Heteros es diferente. Por eso la preferencia sexual, por ejemplo, cuando alguien es heterosexual, es que le gusta a alguien del sexo opuesto, algo diferente. El que es homosexual es que prefiere a alguien del mismo sexo. Entonces aquí es igual, el mismo prefijo heteros aplica para algo que es diferente, algo que es a contrario a nosotros, ¿de acuerdo? Y entonces la función de las heteroproteínas generalmente es muy variada y compleja, ¿no? Tenemos proteínas de defensa, proteínas de transporte, proteínas de acoplamiento, proteínas de señal, en fin, es muy variada y compleja. Pero en general todas ellas tienen estructura terciaria y cuaternaria. Y en todo caso se llaman globulares porque parecen globitos. O sea, esas sí son esferitas o esferoides, no son lineales, no son unidimensionales, sino que son tridimensionales como tal. Estas, a diferencia de sus holoproteínas, son solubles en agua. Es decir, tienen sus radicales, su grupo radical, en la periferia que tiene aminoácidos que son hidrofílicos, ¿de acuerdo? Que son polares, aminoácidos polares. Y son ricos en aminoácidos polares. Y en todo caso, aquí tenemos, por ejemplo, la lactina, que sirve para el ensamblaje, la construcción muscular, las albúminas, como la albúmina humana, que ya conocimos que ejerce la principal presión oncótica de nuestro plasma, que además de eso, no solamente vamos a ver a la albúmina, no solamente es para la presión oncótica, es una esponja molecular muy importante que absorbe un montón de cosas, transporta metabolitos, inclusive acopla oxígeno, fija bacterias, en fin, ¿no? Es sumamente maravillosa la albúmina, ¿no? Las globulinas, entre las cuales están los anticuerpos, por ejemplo, que son importantes para nosotros, para el mecanismo de defensa, y que son proteínas que secretan nuestras células cuando están reconociendo algo extraño, un antígeno, o algún elemento extraño, un elemento de alto peso molecular que desencadena la respuesta inflamatoria o inmunológica, ¿no? También están las histonas, que las vimos brevemente cuando vimos el ADN ahora que lo conocimos. Las histonas, que son esas pequeñas proteínas, como las dibujan como si fueran capsulitas, más bien tabletitas, en donde en esta pequeña proteína, que son 4 subunidades que forman un díneos de 8, o sea, son así capsulitas, tablitas de proteínas, en las que se enrolla como tal el ADN para poderse empaquetar en forma de cromatina y en todo caso en el cromosoma como tal, ¿no? Entonces son proteínas que finalmente tienen interacción con otros elementos justamente porque son polares. Permiten entonces la cercanía del agua sin que se diluyan como tal, se disuelven muy bien en el agua, o sea, son solubles, pero no se desintegran como tal, ¿no? En fin, entonces esas son las heteroproteínas. Y en general, heteroproteínas sí tienen algo más que no es proteína. En general, lo que decíamos, Francisco, aquí está la definición del libro de oro de la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada que nos rige a nivel mundial de la bioquímica. Y mira, Francisco, aquí está la definición justamente del grupo del libro de oro, perdón, ¿no? Aquí está el grupo prostético y dice que es la porción no aminoácida de una proteína conjugada. Eso es ello, es de origen no proteico, o sea, no es de origen aminoacídico, ¿no? Aquí están los cofactores como la flavina, citocromos, las polisacáridos que mencioné hace rato, los carbohidratos, que son grupos prostéticos de lipoproteínas, glicoproteínas, respectivamente, ¿no? Entonces, justamente cuando hablamos de algo que está pegado a la proteína de manera muy íntima, muy íntima, es un grupo prostético, ¿sí? Hazte cuenta que es como ponerle una prótesis de algo. Fíjate qué significativo. La prótesis se parece a algo prostético, ¿no? Porque justamente prótesis es agregar algo que no es tuyo. Una prótesis es algo no natural tuyo. Por ejemplo, una mano artificial, una pierna artificial, una nariz artificial, un ojo artificial, algo que no es humano. De hecho, es humanoide o es mecánico, es completamente inerte, pero en todo caso está agregado al cuerpo como si fuera parte integral del cuerpo. En el caso de las proteínas, no solamente está puesto como si fuera una prótesis como tal que se puede quitar y poner, lo que está íntimamente pegada, está agregado de manera covalente y solamente rompiendo la proteína es que pudiendo liberar el grupo proteínico, ¿no? Cuando hablábamos de la síntesis de proteína y veíamos esta síntesis como tal del plegamiento,
A veces estas modificaciones que acabo de mencionar, de la agregación de algo que no es proteína, ocurre en este punto, por ejemplo, a nivel co-traduccional. Al mismo tiempo que se está sintetizando, al mismo tiempo hay enzimas que están modificando. Por ejemplo, carbohidratos, ¿no? Puede haber modificaciones durante la síntesis para agregar carbohidratos. En todo caso, un grupo de enzimas que se llaman glicosidrasas, pegan un carbohidrato en el momento que están haciendo la proteína. A veces no, lo hacen ya que se liberó como tal. La modificación es post-traducción. La proteína nació, es una proteína nativa, que luego tiene que pasar, por ejemplo, por el aparato de Golgi, ya que se sintetizó en el ribosoma, pasa al aparato de Golgi, y en todo caso el Golgi le pega, por ejemplo, carbohidratos, o pasa a otro organelo y le pega algo, ¿no? Al grupo prostético, en fin, algo en particular, ¿de acuerdo? Esa es la secuencia de la estructura primaria, secundaria, plegamiento, hasta que obtenemos la proteína. La secuencia inversa de ir de la proteína plegada hasta la estructura primaria es la desnaturalización. Y entonces, la proteína funcional como tal, tridimensionalmente aquí está, y la podemos ver cómo está estructurada en alfa helicoides, láminas beta, asas en su interior, esa es la proteína funcional. Cuando la desnaturalizamos, rompemos por completo los enlaces, fundamentalmente los débiles, y vemos entonces, depende del grado de desnaturalización. Puede ser desnaturalización parcial, en la que nos permite ver la estructura primaria, pero la estructura secundaria, supongamos que es cuaternaria, y la desnaturalizamos parcialmente para ver estructuras terciarias. Luego la terciaria la seguimos desnaturalizando parcialmente para ver secundarias. Pero luego la secundaria la desnaturalizamos por completo y vemos estructura primaria. De tal manera que la proteína desnaturalizada por completo, veríamos entonces así, un filamento, una tirita por completo de aminoácidos que nos permitiría ver dónde empieza, dónde termina, con qué aminoácido empieza, qué secuencia tiene, cuántos aminoácidos tiene, qué dominios tiene. Pues vean, aquí está coloreado por ejemplo verde, las regiones de alfa helicoides, en azulito las láminas beta, en tono verdecito las asas supersecundarias, y podemos ver entonces cuántos aminoácidos y de qué aminoácido está la primera alfa, de qué aminoácido de la cual está la primera beta, y luego qué sección es una asa como tal, y así describiendo. Y quizás podríamos ver, por ejemplo, en este punto, supongamos, ¿no? Que en este punto tuviera un carbohidrato, fue una glicoproteína. Entonces, ver, por ejemplo, en este punto por acá, ver, es que ese aminoácido correspondía a una asparagina que estaba en el aminoácido 300, por ejemplo, ¿no? Pero ya sabemos ahora que tiene una modificación post-traduccional, que significa una asparagina, que sería un N-glicano, que vamos a ver más adelante, ¿no? Toda esa información la obtenemos justamente por la desnaturalización de las proteínas desde el punto de vista experimental. Denme un segundo. Les comenté yo que hay estructuras que se ensamblan para hacer polímeros proteicos muy grandes y que esas nos permiten, en todo caso, hacer grandes complejos de proteínas, ¿no? Les presento aquí enfrente justamente al proteosoma. Es una maquinaria maravillosa de destrucción de proteínas que se ensambla así como tal. Aquí está. El rango, vean ustedes, de degradación de proteínas va más o menos de 0.05 a 0.2, más o menos cadenas peptídicas por minuto. Así degrada, de rápido degrada. De tal manera que no está ensamblado, son proteínas que no están ensambladas. Y en todo caso, cuando se da la señal de que hay que destruir proteínas, supongamos que tengo un exceso de proteínas en la sangre, y entonces eso me va a dar problemas porque tengo la posibilidad de que aumente mi osmolaridad y además el grupo nitrogenado, y hay que reciclar. Ejemplo, tuve un problema respiratorio en donde aumentaron mis defensas y secreté una gran cantidad de globulinas, pero ya pasó el problema respiratorio. De hecho, estuve muy mal hace como 3 semanas. Ya pasó, ya no tengo nada. Sin embargo, tuve proteínas circulantes que se secretaron de manera anormal porque me defendieron. Por esas proteínas hay que darles cuello, hay que reciclarlas. ¿Quién lo hace? El protosoma. Entonces se ensambla, como tal, se da la señal de ensamblaje y se hace esa estructura maravillosa del protosoma. Aquí está, vean ustedes, se ensamblan esas unidades de proteínas. Cada estrella es una proteína, entonces es un complejo sumamente enorme de proteínas que en conjunto hace todo este complejo macromolecular de proteínas en donde se va a acoplar la proteína que se va a degradar para finalmente liberar péptidos. Y esos péptidos se pueden, en todo caso, seguir desoblando de aminoácidos, sí, aminoácidos a carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, que puedan ser reacoplados, ¿no? Ahí están justamente los compuestos del protosoma,
es sumamente enorme, es un animalote de estructura. Y ya para terminar, quiero que lo vean en acción. Ahí se ensambla por completo después de la señal de que ya se ha recuperado. Y en todo caso, ya una vez que se ensambla el proteosoma con una enorme cantidad de proteínas, empieza la degradación. La señal para empezar a degradar todas las proteínas que ya no nos sirven para nada. Entran por este punto y se van a empezar a degradar en el interior por una enzimas peptídicas, liberar en todo caso pequeñas regiones peptídicas que luego pueden ser liberadas como aminoácidos, ya sea pequeños péptidos o aminoácidos directamente para el reciclamiento como tal, ¿no? Una vez que ya tiene su función el protosoma, ya que cumplió la función de degradar todo aquello que era necesario degradar, entonces se desensambla para no seguir rompiendo proteínas que están circulando. Todo eso lo dicta en todo caso el genoma, otra vez, para la vida media de la proteína, y ya una vez que termina, todo vuelve a la normalidad como si nada hubiera pasado, ¿de acuerdo? Ahí va a terminar ya de degradar esta proteína o esas proteínas, y una vez que lo consigue, por completo vuelve a la normalidad todo para no seguir degradando. Entonces, a veces así funcionan nuestras proteínas, como complejos macromoleculares, que son verdaderos animalotes enormes de complejos de proteínas para funcionar, ¿de acuerdo? ¿Dudas, chicos? No, doctor, gracias. Así es, también, claro, no solamente en el caso de la exceso de proteínas como en el caso de anticuerpos, sino de pronto una proteína que tú ya acabas de mencionar, una proteína que no está bien sintetizada, tiene una falla estructural o una falla en el plegamiento, o tiene de pronto algún problema de orden pues de la proteína que se detecta como que es una proteína anormal, inmediatamente se induce el protosoma. Fíjate que no está claro cuántas veces se intenta replegar, por ejemplo, no está claro, ¿eh? Lo han intentado medir de manera experimental, pero no está claro cuántas veces. En nuestro cuerpo es muy necio y lo hace muchas veces. No está claro cuántas, insisto, ¿no? Porque a veces varían las cantidades entre 50, 80, más de 100 veces, ¿no? Pero se sintetiza la proteína, se detecta como anormal, ya sea plegada, por ejemplo, se intenta replegar y se intenta replegar y se intenta corregir, y si no se consigue, entonces se induce el protosoma. Entonces, efectivamente es un control de calidad, que de hecho va a ser interesante ahora que veamos los modelos de proteínas para hablar de la enfermedad de Alzheimer, por ejemplo, o la enfermedad por priones, en donde justamente lo que falla es la degradación de proteínas y se nos empiezan a acumular en el cerebro y nos dan en toda la torre hasta que nos llevan a la muerte, ya sea en el corto plazo los priones o en el largo plazo el Alzheimer. Entonces, sí, José Luis, también es un control de calidad. Bueno, gracias, chicos. Mi sonrisa, por favor. Hola, Florecita. Hola, Sofi, Dani, Mari, Gaby, qué gusto verte. Hola, Omar. José Luis. Hola. Ah, qué hermosas. Gracias. Cuídense mucho. Igualmente, Doctor, se queda bonito día. Igual ustedes, gracias.